Bueno, ahora vamos a ver ejemplos con estos 10 tipos de innovaciones para que veas que la mayoría de innovaciones, por así disruptivas, tienen más cosas, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de Ford, que Ford es una empresa que aprovechó una innovación disruptiva que era los coches, ¿no? Los coches, en ese modelo mental que hemos hablado de Geoffrey Moore, pasaron por una situación muy similar. Al principio eran los innovadores que trasteaban con los coches, hacían cosillas, los coches incluso el resto de la población lo veían como un deporte para ricos o un invento para los ricos. No eran para ellos, porque eran cosas que a veces se estropeaban, no eran tan eficientes como hoy en día, costaban un montón de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego se fueron mejorando un poquito y acabaron siendo estos early adopters que empezaban a ver el coche como un potencial de algo más. Y parte de estos early adopters era Henry Ford, que empezó a trastear y dijo, oye, esto tiene un potencial muy bestia. Y Henry Ford, con esa tecnología, lo que hizo es una innovación brutal en la forma de producirlos y fue el visionario que consiguió superar el abismo. Fíjate cómo podemos entrelazarlo. Pero para superar ese abismo tuvo que innovar con estas 10 tipos de innovaciones que hemos visto antes en muchos campos. Y Henry Ford hizo en este tipo de 10 innovaciones, una de ellas fue la innovación que lo cambió todo. Y luego veremos el resto que fue innovando más. Pero la principal, el primer dominó que tiró Henry Ford fue el tema de la innovación en procesos. Consiguió crear un proceso que es la cadena de montaje, que hasta ahora nadie la estaba usando, que la cadena de montaje consistía en que, oye, cada trabajador se ocupa de una cosa, ¿vale? Y de esta manera ahorramos tiempo, porque es una cadena de montaje que uno le pone una cosa, pasa al otro le pone otra cosa, y esto ahora es la forma en la que la mayoría de fábricas funcionan, pero en la época era una revolución. Esa innovación fue una innovación, por así decirlo, en el proceso actual, pero si os fijáis, la innovación disruptiva fue el coche. Él lo que hizo fue pasar la tecnología a un producto asequible y cuando consiguió ese producto asequible empezó a marketearlo, o sea, llevar a un mercado masivo. ¿Qué es lo que hizo? Fijaros, con el tema de la cadena de producción, la cadena de montaje, consigue reducir los precios, ¿vale? En tema del beneficio, consigue reducir los precios y hacer el coche más asequible de la época. Por lo tanto, en tema de beneficio, ¿en qué innova? Pues hace el coche más asequible de la época. ¿Pero de dónde viene esta? Es una innovación, yo lo llamo una innovación de segunda derivada. La primera tiene que ver con los procesos, que los procesos es la cadena de montaje. Con la cadena de montaje, si estuviéramos hablando del tema del Geoffrey Moore, está empezando a crear las estructuras para hacer el gran salto. Aún así, para llegar al mercado, o sea, ¿os acordáis que para llegar a la early majority la importancia es mercado? Hace otra innovación brutal, que es en el tema del canal. En el canal de distribución, Henry Ford es uno de los pioneros en incentivar que se creen concesionarios. Estos concesionarios eran retailers donde se enseñaban los coches, se mostraban, etc. Se creaban clubs de conducción. Por lo tanto, él entendía que no solamente podíamos llegar al early majority creando coches más baratos, sino que teníamos que enfocarnos en marketing, en llegar a mercado. Para conseguir estos beneficios, este coche tan barato, a nivel de network, Henry Ford hizo una cosa muy interesante y hizo una integración vertical hacia atrás brutal. Se dio cuenta de que tenía que tener el control absoluto de las materias primas y que llegasen a tiempo a sus cadenas de montajes. Entonces empezó a comprar pues, empresas de goma para las ruedas, empresas de diferentes materias primas para que llegase mejor a su fábrica. En tema de estructura, también hizo una innovación brutal y es que entendió que quería elevar a la clase media. O sea, era un coche para la clase media y quería crear un estándar para otras empresas que pagasen más a sus trabajadores, que llegasen a tener suficiente para comprar sus coches. Entonces dijo, oye, mis trabajadores tienen que tener suficiente dinero para comprar el coche. Por lo tanto, les voy a elevar a $5 el día, que para esa época era el doble de lo que se estaba pagando. Y además, como máximo, vamos a trabajar 8 horas. Esto es una innovación muy bestia para la época. Antes se trabajaban muchísimas más. Además, con esto hacía que la gente se quedase bastante durante mucho tiempo y había un recorrido bastante alto en su empresa. En el desempeño del producto también innovó mucho.
Estos coches los hicieron de manera modulares. Estos coches los hicieron que tenían mucha posibilidad de repararse. Hasta entonces el coche lo comprabas y si se estropeaba, tú no tenías ni idea de mecánica, no podías arreglarlo. En cambio, Henry Ford los hizo muy reparables, que cualquier persona con poco que supiera pudiera reparar su propio coche, que eso para la época no era así. En tema de sistemas de producto, hizo una cosa muy interesante y es que empezó a vender diferentes productos añadidos al coche principal para diferentes opciones. Por ejemplo, para los granjeros, pues les daba la posibilidad de atar a sus coches mecánicas para arar el campo. Habían módulos para quitar la nieve. Habían muchos módulos que, fíjate que esto es lo que se llaman upsells, que es una vez has comprado el producto inicial, depende para qué lo quieras, puedes seguir comprando productos, encadenando esos productos con el sistema de producto. En tema de servicio no hizo nada especial. En tema de canal ya hemos dicho que los concesionarios fue la gran innovación. La marca lo que hizo es asociarla a Estados Unidos y dijo, oye, nosotros somos una empresa estadounidense, calidad, etc. Y en Engagement no hizo tampoco nada especial. Pero fijaros que al final, con los 10 tipos de innovaciones podemos analizar bien cómo va innovando la empresa. Te das cuenta que algunas innovaciones van acarreadas con otras. Fíjate que no hay una innovación y punto. O sea, esto para mí es un ejercicio de abrirte un poco, y aquí hemos visto también cómo ha ido pasando por los sistemas del modelo mental de Geoffrey Moore. Así que nada, vamos a por otro.